Ángela, la doctora. El Salón de los Laureles, cubierto de luces doradas y aromas delicados, acogía a más de 300 personas aquella noche. Elegantes vestidos, trajes oscuros, copas de vino espumoso y el murmullo acompasado de los asistentes llenaban el ambiente de una solemnidad festiva. Era una noche para celebrar, para recordar el trabajo silencioso de aquellos que, con bata blanca y corazón firme, enfrentaban a diario el dolor ajeno y lo transformaban en esperanza. En el centro de la escena, el estrado brillaba bajo el reflector central, como una promesa. Y el reconocimiento al mejor médico del año es para la presentadora, una mujer de voz suave y porte elegante, alargó la pausa con oficio. La doctora Ángela Ramírez. Una ola de aplausos se alzó como una marea incontenible. El sonido de las palmas rebotó en las paredes cubiertas de terciopelo carmesí. Varios asistentes se pusieron de pie. Algunos ya sabían su historia, otros apenas habían oído su nombre en la agenda del evento. Pero todos reconocían algo en su figura al subir al escenario, una dignidad imperturbable, una presencia que trascendía el vestido sencillo que llevaba o el moño apretado que sujetaba su cabello oscuro. Ángela recibió el trofeo de cristal con ambas manos. No sonreía por protocolo, ni fingía humildad, sus ojos brillaban de emoción contenida, de gratitud profunda, y de la fuerza de quien ha caminado largo para llegar a un sitio donde otros llegan por caminos más amables. Gracias. Dijo frente al micrófono, con voz clara pero serena. Gracias por este honor. Lo recibo no solo en mi nombre, sino en el de cada niño que alguna vez se sintió invisible. Esta noche me recuerda que todo es posible, incluso cuando el mundo parece no vernos. Hubo un silencio breve, como una pausa de respeto. Luego, nuevos aplausos. Desde una de las mesas del fondo, dos mujeres intercambiaron miradas. Una de ellas, de cabello rubio recogido y vestido de encaje azul, se inclinó hacia su acompañante. Debe haber tenido mucha suerte para llegar tan lejos. Murmuró con tono de admiración, pero también de cierta incredulidad. Imagino que sus padres deben estar orgullosísimos. La otra mujer, de rostro amable y ojos sabios, negó suavemente con la cabeza. No fue suerte. Corrigió con voz baja, casi reverente. La doctora Ángela no tiene padres. Es huérfana desde niña. Lo que ha vivido. No se lo deseo a nadie. Cada paso que dio hasta llegar aquí fue una lucha constante. ¿De verdad? La mujer del vestido azul abrió los ojos con sorpresa genuina. No lo sabía. Pocos lo saben. Y ella no lo cuenta mucho. Pero su historia es un testimonio. No de suerte, sino de resistencia. De esa clase de fuerza que no se aprende en los libros. Ángela seguía sobre el escenario, posando para las cámaras, saludando a los presentes con una inclinación leve de cabeza. Por dentro, su corazón latía con fuerza. No por la fama ni por el trofeo, sino porque en su memoria resonaban otras noches, muy distintas a esa, noches frías, de hambre y soledad, de preguntas sin respuesta, de lágrimas en silencio. Mientras los asistentes brindaban por ella, su mente voló hacia atrás, hacia un pasado que se había esforzado por dejar enterrado bajo capas de trabajo y estudio. Pero esa noche, bajo las luces doradas, no podía ignorarlo más. Porque entender su historia era entender por qué ese premio significaba tanto. Tras la ceremonia, se retiró al jardín del recinto, un espacio decorado con fuentes de piedra y luces cálidas escondidas entre los arbustos. Ángela se sentó en una banca de hierro forjado. Allí, a solas por primera vez en horas, permitió que una lágrima escapara. ¿Mamá? ¿Papá? Susurró al aire, como si aquel cielo estrellado pudiera devolverle una respuesta. La brisa movía suavemente los árboles, como si le acariciara el rostro. Recordó el aroma del hogar que alguna vez tuvo, el sonido de una risa maternal, las manos fuertes de su padre levantándola en el aire. Todo eso le fue arrebatado demasiado pronto. Lo que había conseguido desde entonces había sido con sus propias manos, con sus propios pies, con una voluntad que se forjó entre las sombras. Doctora Ramírez. La voz de un joven médico la interrumpió.
Era su residente, Andrés, de unos 28 años, con el rostro iluminado por respeto y cariño. Solo quería decirle que me inspiró mucho esta noche. Verla ahí, con ese premio, me hizo creer que también puedo lograrlo. Gracias por eso. Ella le sonrió, con una ternura que pocas veces se permitía mostrar. Tú también puedes, Andrés. Pero recuerda, no se trata solo de medicina. Se trata de no rendirse. Nunca. Él asintió con ojos brillosos, a punto de dejar escapar una lágrima de emoción. Lágrima que contuvo en el último instante. Luego, se despidió con una leve inclinación y regresó al salón. Ángela se quedó mirando el cielo un momento más. El pasado no podía cambiarse, pero sí podía ser la raíz de algo grande. Y aquella noche no era el final, sino apenas un punto más en la línea de una vida marcada por la lucha. Desde el jardín, alcanzaba a escuchar el murmullo de admiración que seguía dentro. Pero más allá del reconocimiento, lo que Ángela sentía era paz. Porque cada herida de su infancia, cada noche de miedo, cada pérdida, no habían sido en vano. Ese trofeo, ese cristal entre sus manos, era más que un símbolo de excelencia profesional. Era un testimonio de vida. Una antorcha encendida para quienes, como ella, alguna vez sintieron que el mundo se había olvidado de ellos. Al volver a entrar, sus pasos resonaron firmes sobre el mármol del pasillo. Caminó hasta la mesa principal donde la esperaban los organizadores del evento, varios colegas, periodistas y figuras del ámbito médico. Uno de los anfitriones se acercó con una sonrisa radiante. Doctora Ramírez, ¿le gustaría decir unas palabras más para la prensa? Su historia está conmoviendo a todos. Ángela dudó un segundo. Finalmente asintió. Está bien. Respondió. Su voz tenía la calma de quien ha aprendido a convivir con sus fantasmas. Pero no hablaré de mí. Hablaré de lo que nos trajo a todos aquí, la vocación. Frente a las cámaras, los flashes y las grabadoras, habló con un tono íntimo, directo. Ser médico no es una carrera para los que buscan aplausos. Es una elección de vida. Es llegar a casa exhausto y volver a levantarse. Es llorar en silencio por un paciente grave, o tal vez por uno que no pudiste salvar, aprender a seguir viviendo, a pesar de esa sombra que te seguirá por siempre. Es saber que, a veces, somos la última esperanza de alguien. Y por eso debemos ser fuertes. Incluso cuando nadie nos mira. Las palabras flotaron en el aire con el peso de la verdad. Algunos periodistas bajaron sus cámaras un instante, conmovidos. Los asistentes se quedaron en silencio unos segundos antes de volver a aplaudir. Aquella noche se convirtió en más que una ceremonia. Fue una memoria compartida. Una semilla plantada en los corazones de todos los que la escucharon. Más tarde, cuando el evento terminó y las luces comenzaron a apagarse, Ángela recogió sus cosas sin prisa. Caminó sola hasta su auto. Abrió la puerta y, antes de entrar, miró una vez más hacia el edificio iluminado. Gracias. Dijo, esta vez para sí misma. Por no haberse rendido. Por haber creído, aun cuando parecía imposible. Encendió el motor. La ciudad dormía, pero ella se sentía despierta como nunca. Sabía que, al día siguiente, volvería al hospital. A los pasillos blancos. A las urgencias. A los pacientes que la necesitaban. Pero esa noche era solo suya. Y así, con el corazón lleno de memorias y esperanza, emprendió el camino de regreso, mientras en su interior ya comenzaba a tomar forma el recuerdo de aquel día terrible, donde todo cambió para siempre. El cielo estaba nublado aquel día. Una capa grisácea cubría la ciudad como si presintiera lo que estaba por suceder. Ángela tenía 10 años y una energía inagotable. Su cabello oscuro rebotaba en trenzas al ritmo de sus pasos, y sus ojos brillaban con la curiosidad de quien aún cree que el mundo es un lugar amable. Vivía con sus padres en un modesto apartamento en el centro, donde la vida era sencilla, pero llena de amor. Su madre, Clara, era maestra de primaria, su padre, Javier, trabajaba en un taller mecánico. A pesar de los horarios exigentes, siempre encontraban tiempo para sentarse juntos a cenar,
compartir cuentos antes de dormir, y reír con las ocurrencias de su única hija. Aquella mañana, Ángela se despidió de ellos como de costumbre, sin saber que sería la última vez que los vería. Su madre le colocó la bufanda con ternura, besándola en la frente, mientras su padre le guiñaba el ojo desde la puerta. «Pórtate bien, enana», le dijo él con su sonrisa ancha. «Sí, papi», respondió Ángela, corriendo escaleras abajo con su mochila al hombro. El colegio estaba a unas pocas cuadras, y ella iba siempre caminando. Aquella mañana, mientras cruzaba el parque, pensó en el dibujo que había hecho la noche anterior, una casa grande con jardín, donde sus padres y ella jugaban con un perro imaginario. Quería mostrárselo a su profesora y pegarlo en el mural de la clase. Pasaron las horas entre matemáticas, juegos y tareas. A la salida, la esperó como siempre la señora Luisa, la vecina del tercer piso que la cuidaba hasta que sus padres volvían. Pero esa tarde, Luisa no sonreía. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. «¿Dónde están mis papás?», preguntó Ángela al ver que no la llevaban directamente a casa. «Ángela. Mi amor, ven. Vamos a sentarnos un momentito, ¿sí?». La llevó a la sala de profesores vacía. Allí, el director del colegio y una mujer de traje formal la esperaban. El director la miró con una compasión que Ángela no entendía. La mujer se presentó como trabajadora social. «Ángela», dijo con voz suave. «Hubo un accidente esta mañana. Tus papás iban en el coche, un camión los impactó. No sobrevivieron». El silencio que siguió fue irreal. El mundo dejó de sonar. Ángela sintió que su cuerpo flotaba, como si estuviera viendo todo desde lejos. Quiso reírse, pensar que era una broma de mal gusto, una historia equivocada. Pero las lágrimas en los ojos de la señora Luisa confirmaban que era verdad. No es cierto. Están trabajando. Mi mamá me besó esta mañana. Mi papá me dijo enana. Están bien. Gritó. Intentó correr, pero alguien la sostuvo. Se debatió entre los brazos de la mujer de traje. Lloró, pataleó, gritó. Y luego, se desplomó. En ese instante, el mundo cambió para siempre. Los días que siguieron fueron una nebulosa. El velorio, los rostros tristes de los vecinos, el olor de las flores, los susurros que no entendía. Se quedó con la señora Luisa unos días, hasta que llegaron las autoridades para decidir su custodia. No había familiares cercanos, nadie que pudiera hacerse cargo de inmediato. Así comenzó el proceso que la llevaría al orfanato. Pero antes de eso, hubo un momento que Ángela nunca olvidó. Una noche, a los pocos días del funeral, se escondió en el armario del cuarto que compartía temporalmente. Llevaba consigo una foto, su mamá con su delantal de flores, su papá con las manos manchadas de grasa, ella en medio, sonriente. Se acurrucó con la imagen contra el pecho y susurró. «No me dejen sola. Por favor». Nadie respondió. Y aunque no tenía palabras para entenderlo del todo, supo que esa soledad sería su nueva compañera por mucho tiempo. La rutina de la pérdida se volvió monótona. Los días se sucedían con una lentitud cruel. A veces se sorprendía a sí misma esperando escuchar la llave en la cerradura, el olor del café por la mañana, la risa de su madre al telefonear a una amiga. Pero no llegaban. Y cuanto más se aferraba a los recuerdos, más duro era aceptar la realidad. La trabajadora social, la señora Beatriz, intentó brindarle consuelo. Le hablaba con dulzura, la acompañaba a las visitas a la comisaría, a las entrevistas con psicólogos. Pero Ángela no hablaba mucho. Se limitaba a sentir, a dibujar en silencio, a responder lo necesario. Por dentro, se sentía como si flotara en una pecera, mirando al mundo a través de un cristal que la separaba de todos. Una tarde, la llevaron al apartamento una última vez para recoger sus pertenencias. Todo seguía igual, el delantal de su madre colgado en la cocina, la taza favorita de su padre sobre la mesa, los dibujos de Ángela pegados en la nevera. Tomó su osito de peluche, una manta con su nombre bordado, y algunos libros de cuentos. Cuando salió por la puerta, supo que no volvería. El día que la llevaron al orfanato llovía.
La señora Beatriz intentó animarla con palabras suaves, pero Ángela miraba por la ventana del coche sin reaccionar. Las gotas caían como lágrimas en los cristales. Es un lugar con otros niños. Tendrás compañía, dijo Beatriz, con una sonrisa forzada. Y cuidadores que estarán contigo. Pero Ángela no respondió. Su voz estaba atrapada en algún rincón de su pecho. Antes de que el vehículo arrancara, la señora Luisa corrió bajo la lluvia para despedirse. Ángela, mi niña, no olvides que siempre puedes escribirme, ¿sí? Te quiero mucho. Nunca lo olvides. Ángela asintió, apenas. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Cuando el coche dobló la esquina y el viejo edificio desapareció de su vista, supo que una etapa de su vida había concluido. Lo que venía después era incierto, y aunque su corazón infantil aún buscaba consuelo, también comenzaba a construir una coraza. Una muralla invisible que la protegería del dolor, del abandono, de la pérdida. Tenía solo 10 años. Pero desde ese día, se sintió mucho mayor. El orfanato San Miguel estaba ubicado a las afueras de la ciudad, en una colina que parecía siempre cubierta por nubes bajas y árboles cansados. El edificio era antiguo, de muros grises y largos pasillos que olían a cloro y a sopa recalentada. A simple vista, parecía un lugar destinado a proteger, pero para muchos de los niños que vivían allí, era una jaula con barrotes invisibles. Para Ángela, fue la confirmación de que su vida nunca volvería a ser la misma. Fue recibida por la hermana Teresa, una mujer alta, de mirada estricta y voz seca, que llevaba un rosario colgando del cuello como un símbolo de autoridad. Junto a ella, una cuidadora más joven, la señorita Julia, sonreía con amabilidad genuina, aunque con la timidez de quien sabe que la ternura rara vez es suficiente. «Esta será tu cama, Ángela», dijo la hermana Teresa, señalando un catre metálico en una habitación compartida con otras 5 niñas. «Guarda tus cosas y luego ven al comedor. Las reglas están en la pared. Espero que sepas leer». Ángela asintió, sin decir palabra. Había aprendido, en apenas unos días, que hablar no siempre servía para mucho. Colocó su osito en la almohada, dobló su manta con cuidado y guardó sus libros debajo del catre. El resto del día transcurrió en una sucesión de silencios rotos por campanas, gritos de otros niños y pasos apresurados en los pasillos. El comedor era una sala amplia con mesas largas de madera. El almuerzo consistía en arroz aguado, trozos de zanahoria y una rebanada de pan duro. Alrededor, los niños hablaban entre ellos, algunos reían, otros simplemente comían en silencio. Una niña de cabello rizado se sentó junto a Ángela y le sonrió. «Soy Mariana. Llevo aquí desde los 6. Si necesitas algo, dime». Ángela la miró sin saber qué decir. Asintió con una mueca leve, y eso bastó para que Mariana se sintiera aceptada. A partir de ese momento, la niña de rizo se convirtió en su primera aliada en ese nuevo mundo. Los días en San Miguel eran estrictamente estructurados. A las 6 de la mañana, la campana despertaba a todos. Luego venía la oración, el desayuno, las labores de limpieza, la escuela interna, el almuerzo, actividades por la tarde, la cena, y finalmente, el silencio obligatorio antes de dormir. Había castigos por hablar fuera de hora, por pelear, por desobedecer. Algunos cuidadores eran justos, otros parecían disfrutar imponiendo miedo. Ángela se adaptó lentamente, como una planta buscando luz entre las grietas del concreto. Tenía días buenos, donde se distraía con la lectura o con las historias de Mariana. Y había noches malas, donde las pesadillas la despertaban y lloraba en silencio abrazando su osito. Nadie iba a consolarla. No porque no les importara, sino porque todos tenían sus propias heridas. Uno de los pocos refugios que encontró fue la pequeña biblioteca del orfanato. No tenía muchos libros, pero para Ángela, era un santuario. Allí descubrió cuentos de otros niños valientes, aventuras que transcurrían en lugares lejanos, historias donde los huérfanos se convertían en héroes. Leía con voracidad, como si las palabras pudieran llenar el vacío que le había dejado la ausencia. Una tarde, mientras hojeaba un libro sobre el cuerpo humano, la señorita Julia se acercó. «¿Te gusta la ciencia?», preguntó. Ángela asintió.
quiero saber cómo funcionan las cosas. Por dentro. Julia sonrió. Tal vez quiera ser doctora algún día. Ángela bajó la mirada, como si eso fuera demasiado pedir. No sé si eso sea para alguien como yo. Julia se agachó hasta quedar a su altura. No importa de dónde vienes, sino hacia dónde vas. Fue la primera vez que alguien le dijo algo parecido. Esas palabras quedaron grabadas en su corazón. El tiempo pasaba, y con los años, Ángela fue cambiando. Ya no era la niña rota que llegó con un peluche y los ojos perdidos. Aun con sus silencios, mostraba una determinación que no pasaba desapercibida. Aprendía rápido, ayudaba a las niñas más pequeñas, y defendía a los más débiles cuando era necesario. Su reputación creció, incluso entre los cuidadores. Pero también conoció el lado amargo del sistema, niños que eran adoptados y regresaban, niñas que lloraban por padres que nunca volvían, adolescentes que escapaban por la noche sin dejar rastro. La esperanza era un bien muy, muy frágil. Un día, Mariana fue adoptada por una familia de otra ciudad. Se abrazaron fuerte antes de despedirse. Ángela no lloró en ese momento, pero esa noche, el catre junto al suyo se sintió como un hueco imposible de llenar. Te voy a escribir, te lo prometo, dijo Mariana antes de partir. Y lo hizo. Cada mes, una carta llegaba con historias de su nueva escuela, sus nuevos padres, y siempre un mensaje final. No te rindas, Ángela. Lo bueno también puede pasarnos. Esas cartas fueron su faro en los días más oscuros. Y aunque muchas compañeras nuevas iban y venían, ella se mantuvo firme, como una raíz que se agarra a la tierra para no volar con el viento. Los años siguieron su curso. A los 13, empezó a destacar en las clases de ciencias. A los 14, ayudaba a la señorita Julia en la enfermería del orfanato, aprendiendo a tomar la temperatura, a curar raspones, a calmar a los niños enfermos. Fue durante esos años que empezó a soñar con una bata blanca. No como una fantasía, sino como una meta. Una manera de transformar todo su dolor en algo que pudiera aliviar el de otros. Y aunque aún no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. A los 15 años, Ángela había aprendido a vivir con disciplina, a desconfiar del entusiasmo y a ocultar sus sueños en lo profundo de su corazón. No era que no esperara nada de la vida, sino que se había acostumbrado a no ilusionarse. Por eso, cuando le dijeron que una pareja deseaba adoptarla, su primera reacción fue el escepticismo. La hermana Teresa, con su voz siempre firme, le informó del proceso mientras la señorita Julia la miraba con una mezcla de esperanza y precaución. Se llaman Ernesto y Lidia Ramírez. No tienen hijos, pero están muy interesados en darte un hogar, dijo Teresa. Ángela asintió, sin mucha expresión. Por dentro, una inquietud le recorría el cuerpo, como si algo no terminara de encajar. El primer encuentro fue en una sala de visitas decorada con dibujos hechos por niños. Ernesto era un hombre delgado, de voz grave y mirada huidiza. Lidia, en cambio, tenía una sonrisa amplia, ojos pintados con excesiva sombra azul y un perfume demasiado dulce. Hablaron con Ángela sobre lo que esperaban, una hija responsable, que pudiera ayudarlos en casa y estudiar con dedicación. Parecía razonable. Nada alarmante a primera vista. Días después, la adopción se concretó. Ángela fue despedida con abrazos de algunas cuidadoras y miradas envidiosas de otros niños. Subió al coche con sus pocas pertenencias, abrazando a su viejo osito como si fuera un amuleto contra lo desconocido. La casa de los Ramírez estaba en un barrio popular, pero bien mantenido. Era pequeña, con paredes de color salmón y una reja que chirriaba al abrirse. Al principio, todo parecía normal. Lidia cocinaba guisos pesados, llenos de especias, Ernesto salía temprano y regresaba tarde. Había reglas, como en el orfanato, pero más estrictas, nada de salir sin permiso, nada de hablar por teléfono sin supervisión, nada de visitas. Pronto, Ángela notó que no estaba allí como hija, sino como ayudante. Le asignaron tareas que iban desde lavar los platos hasta barrer la calle. No le permitían leer en la noche ni usar la televisión. A las pocas semanas, Lidia comenzó a llevarla a la calle con una caja de dulces. Necesitamos que colabores, hija, decía,
usando una voz melosa que no ocultaba el trasfondo de obligación. La ponían en esquinas transitadas con la caja de dulces sobre una mesa improvisada. Ángela tenía que vender, sonreír, convencer a los transeúntes. Al principio se resistió, pero las amenazas de Ernesto fueron suficientes para hacerla ceder. Había aprendido a sobrevivir. No quería volver al orfanato. Así pasaron los meses. Por las mañanas, la dejaban asistir a la secundaria, pero por las tardes y fines de semana la obligaban a trabajar. Las ganancias eran controladas por Lidia. A veces, cuando no vendía lo suficiente, le quitaban la cena. No había golpes, pero sí castigos silenciosos y una constante sensación de estar atrapada. A pesar de todo, Ángela no dejó de soñar. Guardaba en secreto libros que le prestaban en la escuela, estudiaba de noche con una linterna debajo de las cobijas y escribía pequeños diarios donde anotaba todo lo que aprendía. Un día, mientras vendía dulces cerca de una clínica, un hombre mayor se detuvo a comprarle una tableta de chocolate. La miró con atención. «Tienes ojos de alguien que no debería estar aquí», le dijo el hombre con suavidad. Ángela lo miró sin responder. «¿Te gusta estudiar?». Ella asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. «Mi sobrina trabaja en una fundación para niños. Tal vez pueda ayudarte». Le entregó una tarjeta. Esa noche, Ángela la guardó entre las páginas de su cuaderno. Los días siguientes se sintió dividida entre el miedo y la esperanza. Finalmente, una tarde en que Lidia la había dejado sola un par de horas, se escapó. Corrió varias cuadras hasta un teléfono público y llamó al número de la tarjeta. Al día siguiente, miembros de la fundación llegaron junto a una trabajadora social. Ernesto y Lidia intentaron negarlo todo, pero Ángela habló. Con voz temblorosa, contó cada detalle. La fundación inició un proceso legal que resultó en la anulación de la adopción. Durante el juicio, Ángela se sintió pequeña, pero fuerte. Era la primera vez que hablaba por sí misma sin miedo a las consecuencias. Volvió temporalmente al sistema de acogida. Esta vez, no al orfanato, sino a un albergue gestionado por la fundación. Allí conoció a otras chicas con historias parecidas. Se sintió menos sola. Retomó sus estudios, recibió terapia psicológica y, por primera vez, se permitió imaginar un futuro distinto. Fue allí donde recibió una carta inesperada. Una tía abuela de su madre había sido localizada en otra ciudad. Nunca supo de su existencia, pero la mujer, ya anciana, estaba dispuesta a conocerla. El siguiente capítulo de su vida se abría ante ella, como una puerta entreabierta que dejaba pasar un rayo de luz. La llegada de la carta fue como un susurro del pasado que Ángela nunca habría imaginado escuchar. Una trabajadora social se la entregó una tarde, en la sala del albergue de la fundación. El sobre tenía letra temblorosa y tinta azul, como si cada palabra hubiera sido escrita con esfuerzo y cuidado. En el remitente se leía, María del Pilar Mendoza de Rivas. La trabajadora social la observó con una mezcla de sorpresa y expectativa. Es una tía abuela por parte de tu madre. Nos contactó tras enterarse de tu situación. Quiere conocerte, Ángela. La joven sostuvo la carta entre sus dedos como si fuera un objeto sagrado. Tantos años de sentirse sola, desconectada de cualquier lazo sanguíneo, y de pronto, una posibilidad surgía del olvido. Leyó la carta esa misma noche, bajo la lámpara tímida de su habitación. La anciana, que vivía en un pueblo pequeño al norte del país, le hablaba con ternura y prudencia. No había promesas rimbombantes, solo el deseo sincero de conocerla, de ofrecerle un hogar tranquilo y, tal vez, una familia. El proceso de reunión fue lento y meticuloso. Las autoridades revisaron documentos, antecedentes, y organizaron una visita preliminar. Cuando por fin llegó el día del encuentro, Ángela se sintió como si el corazón se le fuera a escapar por la garganta. Viajó acompañada por una trabajadora de la fundación, atravesando colinas y caminos serpenteantes hasta llegar a una casa de adobe, con un jardín lleno de geranios y una perrita vieja dormida junto al portal. Allí le esperaba María del Pilar, una mujer de cabello blanco recogido en un moño bajo,
piel curtida por el tiempo y unos ojos grises que parecían verlo todo. La recibió con un abrazo que no necesitó palabras. «Tienes los ojos de tu madre», murmuró, acariciándole la mejilla. Desde ese día, la vida de Ángela tomó un rumbo completamente distinto. María del Pilar no era una mujer adinerada, pero poseía una sabiduría paciente y una firmeza amorosa que Ángela nunca había conocido. Le preparaba tés con canela, la acompañaba en las tareas escolares y escuchaba cada historia que la joven se atrevía a compartir. Nunca le pidió explicaciones, solo le ofrecía presencia y tiempo. Con el apoyo de la anciana, Ángela terminó la secundaria en una escuela rural. No fue fácil adaptarse al nuevo entorno, pero ella, debido a las circunstancias, había aprendido a ser camaleónica. Su curiosidad por la ciencia no había menguado, al contrario, creció con una intensidad renovada. Pasaba horas en la biblioteca del pueblo, leyendo sobre anatomía, enfermedades, medicina y biografías de médicos. Al terminar la secundaria, presentó su examen para ingresar a la preparatoria estatal. Obtuvo uno de los puntajes más altos de la región. Fue becada por sus conocimientos adquiridos a través de convertirse en autodidacta. María del Pilar la abrazó con los ojos brillosos por la emoción y esa noche, cocinaron juntas un guiso de lentejas, porque era lo único que había para preparar, pero que sabía a celebración, por el amor que habían puesto en su preparación. La preparatoria fue un nuevo desafío. Debía viajar todos los días a la ciudad más cercana, 2 horas de ida y 2 de regreso. Se levantaba a las 5 de la mañana, ayudaba a su tía abuela con algunas labores del hogar, y salía con su mochila al hombro y una determinación que parecía iluminar su camino. En las aulas, destacó por su disciplina y su inteligencia. Participaba en concursos de biología, ferias de ciencias y grupos de estudio. Uno de sus profesores, el señor Espinosa, notó su talento y se convirtió en un mentor. Le prestaba libros, le explicaba conceptos avanzados y, más de una vez, le recordó que ella tenía madera para ser médica. El sueño, que había comenzado como una chispa, se volvió llama. Cuando terminó la preparatoria, aplicó a la Universidad Nacional. La competencia era feroz, pero Ángela tenía algo que muchos no, un motivo inquebrantable. Quedó entre los primeros lugares. Recibió una beca completa. María del Pilar la despidió con un nudo en la garganta cuando partió a la capital. La joven prometió visitarla en cada vacaciones, y cumplió. Durante los 6 años de carrera, Ángela vivió en una residencia para estudiantes, trabajó medio tiempo como asistente en una clínica y dedicó cada hora libre al estudio. Las noches de insomnio, las guardias en hospitales y los exámenes interminables no lograron apagar su pasión. Su vocación se manifestaba con cada paciente, cada diagnóstico, cada historia de vida que pasaba por sus manos. No era solo ciencia, era compasión. Sus compañeros la admiraban, sus profesores la felicitaban, y los pacientes la recordaban con gratitud. El día de su graduación fue uno de los más emotivos de su vida. María del Pilar, ya en silla de ruedas, estuvo presente. Cuando Ángela subió al estrado a recibir su título, el auditorio se llenó de aplausos. Ella miró al cielo y luego a su tía abuela. En su corazón, estaban todos, sus padres, Mariana, la señorita Julia, los niños del orfanato, cada eslabón que la había ayudado a llegar hasta allí. Comenzó su residencia en un hospital público, donde el trabajo era arduo y las historias desgarradoras. Aún así, nunca perdió la ternura. Se especializó en medicina interna, y más adelante, en cuidados intensivos. Su reputación creció, y fue invitada a congresos, seminarios y campañas de salud. Los años pasaron y su nombre comenzó a resonar. No por escándalos, ni por redes sociales, sino por el eco silencioso de su compromiso. Cuando recibió la noticia de que había sido nominada al premio al mejor médico del año, no lo creyó. Pensó en todas las veces que estuvo a punto de rendirse y en cada persona que creyó en ella cuando ni siquiera ella podía hacerlo. La ceremonia fue en un salón de renombre, lleno de luces, cámaras y rostros conocidos. Cuando pronunciaron su nombre, y el aplauso llenó el recinto, Ángela caminó al podio con la misma humildad que la acompañaba desde niña. Vestida con un traje sobrio, el cabello recogido, y una sonrisa suave, recibió la condecoración. En una mesa del fondo, 2 mujeres susurraban entre ellas. «¡Qué suerte la de esta doctora!».
Se nota que tuvo padres maravillosos. La otra mujer, conociendo parte de su historia, negó con la cabeza. No fue suerte. Fue valor. Ella es huérfana, y pasó por muchas cosas horribles. Lo que tiene, se lo ganó. Desde el escenario, Ángela miró al público y comenzó su discurso. No habló de títulos ni de logros. Habló de esperanza, de resistencia, y de la importancia de ver a los niños como semillas y no como errores del sistema. Contó, sin entrar en detalles, que había vivido en un orfanato, que había trabajado vendiendo dulces, que había sido salvada por el amor de una anciana y la bondad de extraños. Nadie llega solo. Dijo. Y si yo estoy aquí, es porque alguien creyó en mí cuando más lo necesitaba. Mi promesa es hacer lo mismo por otros. Y así, entre aplausos sinceros, Ángela cerró el ciclo de una historia que había comenzado en la oscuridad, pero que encontró su luz. Una historia donde el dolor no fue obstáculo, sino impulso. Donde el abandono no fue final, sino el inicio de una vocación. Porque ella, Ángela, no solo se convirtió en doctora. Se convirtió en ejemplo. Regálame un like si te gustó la historia, comenta si conoces a alguien que haya vivido una historia similar, comparte para que más gente lo vea. Y suscríbete al canal. Gracias.